Penúltimo video de este comentario bíblico del libro de Levíticos. Estamos en el capítulo 26 y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder ir cerrando ya el comentario de este libro tan maravilloso. 27 capítulos que nos han enseñado realmente el honor de ser parte del ministerio, de ser parte del servicio de Dios, de poderle ministrar a la gente. Desde aquellos tiempos los levitas, como tenían ese alto honor, Dios los había dado como regalo para que ellos ministraran, y ahora nosotros como ministros, como pastores, como servidores, pues tenemos ese alto honor. Quiero leer parte de este capítulo porque habla de cosas que son muy impactantes y que en muchas cosas nos benefician y en otras no, y todo lo hace la diferencia, la obediencia y la desobediencia. Entonces, es decir, Dios pone un poder en nuestras manos. Nosotros podemos usar ese poder de servirle, de agradarle y de recibir todos los beneficios que vienen de parte de Él, pero también podemos tener el poder de no obedecerlo y acarrearnos las consecuencias que Dios tiene para todos los desobedientes. Entonces, más que nosotros los seres humanos podamos echarle la culpa a Dios, es más bien nosotros ver las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, este libro de Levíticos ha sido impactante para mí y vamos a empezar desde el verso 3. Si anduvieres en mis decretos. O sea, vean cómo todas las promesas de Dios, hermanos, son condicionadas. No hay promesas de ley. No existe el que aunque yo no haga nada, todo va a pasar en mí. No, hay condiciones. Si anduvieres, es una condición. Como cuando uno le dice a un hijo, si haces esto, si te portas bien, ¿no? Hay un beneficio. Si cumples, si eres puntual, ¿no? Si haces las cosas bien, siempre hay una condicionante. Y eso a veces no lo entendemos nosotros. Y esto es muy importante para las predicaciones o para dar una clase. Todas las promesas de Dios están condicionadas. Él pone las condiciones, no las pongo yo. A veces los seres humanos decimos, no, si tú me ayudas, yo te sirvo. Pues no, o sea, no son condiciones que nosotros podamos poner. Entonces, el Señor dice, si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra, entonces, ¿qué iba a pasar? Dios iba a exaltar a Israel por sobre todos los pueblos. Las bendiciones y las promesas de Dios iban a ser para ellos, pero iban a ser efectivas si ellos eran obedientes. Y así pasa con nosotros, ¿eh? Eso de que no se pierde la salvación es totalmente una herejía. La salvación sí se pierde, porque si no, entonces, ¿qué caso tendría todas las reglas que Dios nos puso, ¿no? Entonces, dice el verso 4 que Él iba a dar la lluvia a su tiempo. ¿Qué pasa si no diera la lluvia a su tiempo? No, pues hay un caos aquí. Se mueren todos, porque la lluvia es la vida. Y el Señor les dice, no se preocupen, aunque vean que está medio seco, aunque vean que se está tardando, pero yo se las voy a dar a su debido tiempo. ¿Y qué va a traer por consecuencia la lluvia? Bueno, pues el producto de la tierra, el fruto de los árboles. Y luego les dice, y su trilla va a alcanzar la vendimia, y la vendimia va a alcanzar la sementera, y van a comer pan hasta saciarse, y van a habitar seguros en la tierra. O sea, ¿cómo demuestra el amor Dios hacia nosotros? Con las bendiciones. Fíjense. Entonces, ellos iban a contar siempre con la bendición del cielo. La obediencia les iba a traer la seguridad de que en la agricultura iba a haber abundancia, iban a tener alimentos para vivir seguros. Porque si la lluvia no llegaba, pues iba a ser un desastre. Cuando habla de la trilla, pues es separar el grano de la paja. Y la vendimia es la recolección de la uva. Y la sementera es la siembra. Entonces, todo se les iba a juntar debido a la abundancia. Todavía no se iban a acabar la cosecha que habían plantado anteriormente cuando ya tenían que plantar. Entonces, iban a tener de sobra. Dios les iba a dar paz en la tierra y iban a dormir. Y no iba a haber quien los pudiera espantar, imagínense, o sea, una vida perfecta, pues sin peligros y sin guerra, ¿no? Que nosotros no la hemos podido vivir. Hay guerras a nivel estado, a nivel país, a nivel mundo, ¿no? Pero Dios promete que va a haber una paz. Le dice a ellos, si ustedes son obedientes, van a vivir en paz. Ahora, nosotros vivimos en esa paz que el mundo no la puede dar, ni el dinero, solo Dios. Esa es la vida perfecta, aunque la vivimos de una manera espiritual.
confiados en las promesas, pero va a llegar ese momento de esa vida perfecta eterna con Dios. Entonces, ¿qué habla aquí? De que ellos debían entonces estar confiados y tener carácter. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. En esos tiempos había leones, había osos, había bestias que los podían atacar, había ejércitos, había naciones más poderosas que los rodeaban, pero ellos debían de confiar y estar seguros de que Dios iba a estar con ellos. De hecho, les dice en el 7, iban a perseguir a sus enemigos, o sea, les iban a tener miedo, no por ellos, sino por el Dios que está con ellos. Dice, sus enemigos iban a caer a espadas, 5 de vosotros van a perseguir a 100, o sea, les está diciendo, no va a haber ejército que los pueda vencer, van a vivir en victoria. Y eso es la obediencia a Dios, nos hace que vivamos en victoria. Aunque acampen alrededor de nosotros ejércitos del enemigo, nosotros vamos a vivir en victoria. Dice el Salmo, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán, porque somos obedientes a Dios. Entonces, el enemigo nos puede atacar, nos pueden hacer muchas cosas, pero la victoria siempre va a estar de nosotros. Le dijo el Señor, reyes les voy a entregar en sus manos. Ustedes le van a prestar a naciones, porque ustedes están puestos para ser cabeza, ir enfrente, pensar, no cola, no ir atrás. Entonces, nosotros los cristianos estamos hechos para eso, para confiar en que nuestra obediencia, miren, a veces la gente no es obediente, no le importa nada de la Biblia, no le importa nada de Dios, pero quieren las promesas, quieren las bendiciones. Ahí está un grave error. Si tú estás desobedeciendo a Dios, olvídate de las promesas, olvídate de lo que Él dijo que iba a hacer para nosotros, porque están condicionadas a la gente obediente. Si tú quieres que esas promesas estén sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, tienes que estar sujeto a la obediencia de Dios. Entonces yo me hago acreedor a las promesas por mi obediencia, no porque yo pienso o alucino que van a ser para mí porque Dios es bueno, no. Él puso reglas. Entonces hay que entender esto. Dice, vas a comer lo añejo de mucho tiempo y pondrás fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Es decir, vas a comer siempre fresco y le vas a poder hasta dar a los demás por la abundancia de la obediencia. Pues ustedes tienen que ver que vale la pena servirle a Dios. Vale la pena trabajar en su obra porque a su debido tiempo Él nos va a dar nuestro pago. Y pondré mi morada en medio de vosotros. ¿Qué mejor promesa es esa? Que ahorita de una manera espiritual Dios está en nosotros, con nuestros hijos, en nuestros planes, en nuestras metas. Pero con ellos les está diciendo, va a llegar el tiempo en el que yo voy a estar entre ustedes. En ese tiempo ya estaba en el arca entre ellos, en el arca del pacto, en el pueblo de Israel mientras van rumbo a Canaán. Pero iba a llegar el momento en el que Jesucristo iba a venir y iba a estar en medio de ellos. Y de hecho es una promesa para la eternidad que Él va a estar con nosotros. Y yo, Jehová, dice, seré vuestro Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Pero ¿cuál es el vínculo? La obediencia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro levantado. Es decir, Dios se complacería de un pueblo obediente y sabio. Esto es lo que tú debes de saber y lo puedes asimilar o asemejar como cuando eres papá y que tienes un hijo que es obediente y entonces tú le prometes cosas y se las cumples porque es obediente. Pero darle a un desobediente lo vamos a hacer peor. Entonces, ¿dónde se beneficia Dios? ¿Dónde se complace? En la obediencia. Por eso cuando viene Jesucristo y que empieza su ministerio, el Señor dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que está totalmente sujeto a Él. Obediencia. Entonces, Él va a estar con nosotros. Dice, por eso nos sacó de la tierra de Egipto. Es decir, por eso nos trajo del mundo a la iglesia, a la vida de obediencia. ¿Para qué? Para Él ser el rey y que nosotros seamos sus siervos. Y rompió esos yugos de los israelitas, que los egipcios los tenían aprisionados, que los latigaban. Él les quitó esa opresión, como a ti y a mí nos ha quitado la opresión de los vicios, de los hábitos, de las costumbres, de la idolatría, desvíos, etc. ¿Para qué nos los ha quitado?
Bueno, para que nosotros entonces seamos obedientes y podamos andar ahora con el rostro levantado, no por orgullo, sino pues decir, bueno, ahora limpiamente, íntegramente puedo levantar mi rostro y saber que Dios es el que ha hecho estas cosas. Entonces, Dios se complace ahí. La obediencia es la que abre el cielo. La obediencia es la que hace sonreír a Dios. Y Dios se los declara al pueblo, se los revela. Y esto no es nuevo. Estamos hablando de un libro que fue escrito hace 3000 y feria de años. Entonces nosotros todavía batallamos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la máxima promesa? Que Él va a estar con ellos en medio y con nosotros también. Esa es la máxima profecía. Jesús vino hace 2000 años y estuvo en medio de ellos. Y ahora está por medio de su Espíritu Santo, pero también va a llegar el momento, dice Apocalipsis, en el que no vamos a ocupar ya el templo, porque ahí va a estar el Señor con nosotros, ni la luz del sol, porque ahí va a estar Él con nosotros. Son las promesas, pero la gente no lo cree. Y tristemente el cristiano no escudriña la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué rompió entonces todos los lazos que teníamos con el mundo? Para que fuéramos obedientes, ¿no? Pero si no oyeres, dice, no hicieres todos estos mis mandamientos, porque aquí también que Él te dice, si tú obedeces, hay todo esto para ti. Pero también si no obedeces, no te engaña el Señor y dice lo que hay. Entonces nadie puede decir, es que yo no sabía, ¿no? Si sabes. Si desdeñares mis decretos y vuestra alma menosprecie mis estatutos. Cuando tú no lees la Biblia, cuando no le das importancia, cuando no le das tiempo, es que la menosprecias, porque no crees que en ella está la vida eterna. No es que a unos nos guste leer y a otros no, no es que a unos les interese o la entiendan, no, es el que le da el valor a la Biblia. Dice, no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto, porque la desobediencia invalida el pacto. Hay que tener cuidado ahí. Si yo desobedezco a Dios, no hay pacto con Él. Entonces, ¿qué pasaría cuando eres desobediente? Te va a alcanzar la maldición. Así dice la Biblia. Va a haber mortandad, le decía al pueblo. Los ejércitos se van a apoderar de ustedes. El cielo no va a traer su lluvia, lo voy a poner como bronce, así. Dice, y la tierra como hierro, no la van a poder labrar. Y todas las enfermedades que existían en ese tiempo le iban a llegar a ellos, tisis, fiebre, inflamación, etc. Ellos mismos iban a vivir derrotados, despojados. Entonces, la desobediencia que trae acarrea maldición. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y comeréis la carne, dice, de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. O sea, iba a ser tan grave la desobediencia que los iban a llevar a hacer actos bestiales, brutales. Como ahorita la gente que es desobediente a Dios, vemos que ya nada es extraño ahorita. Ya todo es una distorsión del ser humano. Es una aberración. Ya el ser humano quiere casarse con un perro, quiere convertirse en un lagarto, se quieren casar con muertos, con palos, para que vean, o sea, para que vean que cuando uno se aleja de Dios, cuando uno no obedece a Dios, se convierte en lo más desviado que hay, en los propósitos que Dios tiene para el ser humano. Y ahí nos lo pone en un clímax que dice, al grado que se van a comer a sus hijos por el hambre. Imagínense esta escena. Dice, a vosotros los desobedientes, y a vosotros, dice, os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Bueno, aquí Dios les profetiza lo que después iba a pasar con Asiria y Babilonia, que se iba a encargar de devastarlos, ¿no? Que eso lo hablaremos pues más adelante. Entonces, cierro el video, dice, entonces la tierra gozará de sus días de reposo, todos los días que está asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozarán sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella. Se habla de los 70 años de los que después nos abunda Jeremías. Entonces cierro este video diciendo esto. Dios puso dos caminos a elegir: el de la obediencia con sus consecuencias y el de la desobediencia con sus consecuencias. Cada camino tiene sus respectivas consecuencias. Tú decides cuáles consecuencias quieres para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu ministerio, para lo que Dios tiene para ti. No las escoge Dios, las escoges tú. De manera que no hay forma de echarle la culpa a Dios. Dios te bendiga y espero que este video te haga reflexionar
y que analices más el asunto de la obediencia a Dios, el cual no se trata solamente de estar en una iglesia y pertenecer a una asociación, no, se trata de ir a la Biblia y obedecer los mandatos, decretos y todo lo que Dios dijo en su palabra. Dios te bendiga y ánimo en todo.